Bien, buenas noches. Vamos a comenzar la clase del día de hoy. Voy a empezar a compartir pantalla. La clase está siendo grabada. Bien, como les mencioné en la clase anterior, hoy solo nos tocaría practicar sobre volúmenes, que es lo que nos interesaba. En los sólidos podemos encontrar áreas y volúmenes, eh, igual que en las paredes de sus casas. Ustedes solo pueden encontrar el área de una de las paredes. Luego pueden encontrar el área de otra de las paredes. Luego sería el área de las otras dos paredes. La suma de esas cuatro áreas se llaman áreas laterales. Luego encuentran el área del techo y el área del suelo. Y esas serían áreas de las bases. Suman las seis áreas y formaría el área total. No nos interesa ahorita eso por cuestión de tiempo, pero si gustan pueden aprenderlo. Lo que nos interesa realmente son los volúmenes. Entonces, el espacio que está dentro de las caras, eso es lo que nos interesa. Si tienen ejercicios propuestos para eso, sería bueno. Recuerden que los volúmenes se pueden combinar, se pueden cortar. Hay varias formas de volúmenes. Podemos practicar cualquier tipo de volumen que ustedes sugieran, ¿verdad? Bien, los escucho. El ejercicio 15 en la página 120 sería bueno. Bien. Dice una caja cúbica. Se coloca una pelota. Calcula el volumen de la pelota. Bien. Entonces, dibujamos la caja. La voy a dibujar con el color más suave con un color suave porque lo que me interesa es la pelota al final. La caja tiene 4 lados congruentes, porque es cúbico, perdón. La caja es cúbica, es un cubo. Eh, obviamente esta pared, esta cara lateral, eh, la voy a dibujar cuadradita, pero las demás ya no, porque las tengo que ver en 3 dimensiones. Entonces, la voy a dibujar un poco más inclinada. Pero lo que tienen que procurar hacer ustedes es que si ustedes dibujan esta recta, vaya, por ejemplo, esta recta de aquí, este segmento, perdón, este segmento tiene que ser paralelo a este segmento. Este segmento de aquí tiene que ser paralelo a este otro segmento. Este segmento de acá tiene que ser paralelo a este otro segmento. Este segmento de aquí tendría que ser paralelo a este otro de acá, más o menos así. Este de aquí tiene que ser paralelo a este de aquí y la misma distancia. Y este de aquí tiene que ser paralelo a este de aquí. Ahí ya formamos el cubo. Podemos hacer más líneas trazando la de adentro. Por ejemplo, el segmento paralelo a este es algo que está por la base, pero tiene que ser punteada, ¿verdad? Que no se note. El segmento paralelo a este tendría que ser otra línea punteada acá abajo y luego aquí arriba. Bueno, así sería el cubo. La esfera sí me va a costar dibujarla. Nunca he dibujado una esfera. Bien. Voy a hacer una circunferencia, tal vez. Bueno, más o menos, esa es una esfera. Dice que la esfera cabe justamente en la caja. Significa que toca todas las 4 caras de la caja. Aunque no parezca ahí, ¿verdad? En el dibujo.
la esfera, los diámetros mayores, recuerden que la esfera tiene circunferencias máximas. Las circunferencias máximas tocan las cuatro caras del cubo. Entonces significa que yo puedo calcular la altura del diámetro de esa esfera. ¿Cuál sería el diámetro de esa esfera? La longitud de cada lado. La longitud de cada lado, exacto. Porque el diámetro, la circunferencia máxima, toca dos caras opuestas. Justamente dos caras opuestas. Significa que yo puedo trazar un diámetro justamente ahí donde las toca. O la altura de la caja también podría ser el diámetro. Y como la caja tiene la misma altura que los lados, entonces el diámetro va a ser, como dijo la compañera, vamos a escribirlo por acá, paso 1. El diámetro va a ser la longitud de la caja. Ahora, ¿qué nos dan de datos? Dice, el volumen es de 64 centímetros cúbicos. Datos. El volumen es igual a 64 centímetros cúbicos. Solo eso, ¿verdad? Bien, entonces, ¿a qué es igual el diámetro? La fórmula de diámetro. ¿Es 2 veces el Radio. radio? Entonces, el radio tendría que ser igual a el lado sobre 2. También puede ser así. Nos interesa más esta, porque nos dan el volumen de una esfera va a ser igual se ocupa el diámetro, el radio, perdón, no el diámetro. El radio es que se ocupa para calcular el volumen de una esfera. Ahora, el volumen de un cubo la fórmula es lado al cubo, ¿verdad? Esa sería la fórmula de volumen de un cubo, lado al cubo. Nos dan el volumen del cubo, que es 64. Entonces, allí podemos despejar el lado de un cubo. Entonces, le sacamos la raíz cúbica sería en este caso de 64 y la raíz cúbica de L a la 3. Entonces la raíz cúbica de L a la 3 es L. Y la raíz cúbica de 64 en una calculadora. 4. 4. Entonces el lado mide 4. Ya con eso puedo encontrar el volumen de la esfera. El volumen de la esfera es 4 tercios pi r a la 3. Y R es igual a volumen de la esfera es 4 tercios pi. R es L sobre 2, según el paso 1. R es igual a L sobre 2. Pero como R está elevado a la 3, entonces L sobre 2 también lo vamos a elevar a la 3. Y como en el paso 2 encontramos el valor de L, entonces 4 tercios de pi por 4 sobre 2 elevado a la 3. Y eso va a ser igual a 4 tercios de pi por 4 entre 2 es 2 elevado a la 3. Y eso va a ser igual a por 2, 4. 4 por 2, 8. 2 elevado a la 3 es 8. Y 8 por 4 es 32. 32 sobre 3. Y todos tienen unidades. Si el volumen está dado en centímetros cúbicos, entonces la longitud tiene que estar dado en centímetros. Esto está en centímetros y esto está en centímetros cúbicos. Esa sería la respuesta.
Perdón, profesor, el resultado son centímetros cúbicos, entonces es que no se entiende el numerito y este se supone es el volumen de la esfera. Sí, Siempre es cúbico. sí, permítame. Sí, es cúbico, no puedo hacer el... Lo que quiero decir es que las longitudes normalmente son, las unidades son, digamos, centímetros o metros o kilómetros o pulgadas. Las longitudes. Las áreas normalmente son centímetros cuadrados, metros cuadrados, kilómetros cuadrados o pulgadas cuadradas. Y los volúmenes son centímetro cúbico, metro cúbico, kilómetro cúbico y pulgadas cúbicas. Ahora sí. Sí, gracias. Y obviamente aquí es cúbico, ¿verdad? Ahí me equivoqué. Porque es volumen. Solo por eso. Y no por otra cosa. Bien. ¿Alguno otro? ¿El 3? 3. Vamos a leerlo. La diagonal de una cara. Bueno. Número 2. Dice, un cubo. Volvemos otra vez al cubo. Lo voy a dibujar en un color más suave. Vamos a tratarlo de dibujar un poco más pequeño. Como ya no voy a meter ninguna esfera, no es necesario extenderlo tanto, ¿verdad? Bien, tenemos un cubo. Todos los lados miden igual. Entonces mide L. Nos enfocamos en un cuadrado. Del cubo tiene 6 cuadrados. De hecho, el cubo tiene 6 cuadrados. Nos enfocamos en uno de esos cuadrados. Y la diagonal de un cuadrado, ¿a qué va a ser igual? Les diría que ustedes tienen que saber cuál es la diagonal de un cuadrado. Les diría eso, pero no se los voy a decir porque de hecho ni yo me la sé. Pero se puede calcular. Se puede calcular. Entonces, en un cuadrado, La diagonal no sería como, o sea, porque cuando trazamos una diagonal en una de las caras se forman dos triángulos rectos. Sería igual a la Bien. hipotenusa. Sí. En un cuadrado todos miden L, ¿verdad? Y si trazamos una diagonal, entonces aquí tengo un triángulo rectángulo. Sería la hipotenusa, como dijo la compañera. Ese sería el valor de la diagonal. Entonces, en un cuadrado, la diagonal al cuadrado va a ser igual a un cateto al cuadrado más otro cateto al cuadrado. Entonces, la diagonal al cuadrado va a ser igual a la suma de los dos catetos al cuadrado. Cateto al cuadrado más cateto al cuadrado, 2 catetos al cuadrado. Si le saco la raíz cuadrada a ambos lados, entonces me queda solo diagonal aquí en el lado izquierdo y en el lado derecho me queda raíz de 2 veces el lado. La raíz cuadrada de 2 es raíz cuadrada de 2 y la raíz cuadrada de L al cuadrado pues solo es L. Bien, desde ahorita si quieren apréndanse esta fórmula porque sí existe.
en la teoría. En la práctica, pues tienen que resolver todo esto que acabo de hacer, ¿verdad? No es que no se pueda calcular. Ahora voy con los datos. Dice que la diagonal de un cubo mide 8 raíz de 2 pulgadas. Datos. La diagonal mide 8 raíz de 2 pulgadas. Entonces, encuéntrenme el área. Entonces, en el paso 2, encuentro el área. Área va a ser igual a L a la 3. Perdón, me piden que encuentre el área y el volumen. El área total sería igual a la suma de las 4 caras y de las 2 bases. Ingeniero, disculpe, en el ejercicio 3 le están diciendo que calcule la diagonal del Sí. La diagonal del cubo, sí, perdón. Dice hallar la diagonal del cubo. Leí el 4, no sé por qué. La diagonal de un cubo, bien. Sería unir dos vértices. Bueno, la diagonal de un cubo es unir este vértice con este vértice de acá. Algo así. Se ve raro. Es que tienen que usar la tercera dimensión, ¿verdad? Entonces voy a buscar otra diagonal mejor. Voy a unir este vértice con este vértice de acá. Tal vez ese sí. Se ve mejor, ¿verdad? Esa sería la diagonal del cubo. Entonces, para encontrar esa diagonal del cubo, necesito la diagonal de este cuadrado, del cuadrado de la base, y el lado de esta base, de ese cubo. Necesito la diagonal del cuadrado y el lado del cubo para encontrar la diagonal del... Le voy a poner una D mayúscula o pongo diagonal del cubo, una DC voy a poner. Significa diagonal del cubo. Entonces, ¿cuál es la fórmula para la diagonal del cubo? Si sabemos que la diagonal de la base mide 90 grados con la diagonal de lado. Pregunta, ¿por qué la diagonal de la base mide 90 grados con el lado, con la arista L del cubo? Porque eso debe medir la altura. Sí, buen punto. Porque eso debe medir la altura, 90 grados. También es una forma de verlo. Otra forma de verlo es porque si la arista mide 90 grados con un plano, entonces mide 90 grados con cualquier recta del plano que se una con la arista, ¿verdad? Cualquier recta que se una con la arista. Pero está mejor como lo dijo el compañero. Bien, entonces, ¿cómo sería entonces la diagonal del cubo? Punto, ¿verdad? Vaya pues, punto. ¿Cómo sería entonces la diagonal del cubo? Diagonal del cubo al cuadrado va a ser igual a un cateto al cuadrado, que sería la diagonal que acabamos de encontrar, más otro cateto al cuadrado, que es L cuadrado. Bien, sí sería eso, pero lo voy a borrar porque me falta encontrar L. Entonces, el paso 2 sería encontrar L a través del paso 1. En el paso 2 me dan ya la diagonal, que es 8 raíz de 2. Eso es por dato, ¿verdad? Raíz de 2L. Entonces ya puedo despejar para L. Paso a dividir el raíz de 2 y me va a quedar 8 raíz de 2
entre raíz de 2. Es igual a L. Y raíz de 2 entre raíz de 2 es como que dividan 10 entre 10, o como que dividan 5 entre 5, o como que dividan 7 entre 7. Siempre va a dar el mismo resultado. Es un 1, ¿verdad? Raíz de 2 entre raíz de 2 es 1. Y 8 por 1 es 8. Entonces el lado mide 8. Entonces ya tengo el lado y ya tengo la diagonal. ¿8 qué? 8 pulgadas, ¿verdad? Siempre las longitudes son pulgadas. Tienen unidades, ¿verdad? Bueno, en este ejercicio. Ahora sí, el paso 3. Sería la diagonal del cubo al cuadrado va a ser igual a la diagonal de uno de sus lados, de una de sus caras al cuadrado más el lado, más una arista al cuadrado. Recuerden que L es una arista. Entonces, del cubo. Entonces, la diagonal del cubo al cuadrado va a ser igual. La diagonal de una de sus caras es 8 raíz de 2. 8 raíz de 2 al cuadrado. Más la diagonal de una de sus aristas, la acabamos de encontrar. Eh, arista, ¿verdad? Pongámosle ahí. Arista. 8 al cuadrado. Entonces la diagonal del cubo al cuadrado va a ser igual a 8 al cuadrado, 64. Raíz de 2 al cuadrado, se cancela el raíz y solo me queda el 2. No voy a escribir 642, ¿verdad? Tengo que escribir 664 por 2. Más 8 al cuadrado, 64. Entonces la diagonal del cubo al cuadrado va a ser igual a 64 por 2, 128 más 64. Y la diagonal del cubo al cuadrado va a ser igual a 128 más 64. 192. 192, ¿verdad? No, 192, ¿verdad? Sí, 192. Ajá, y luego la diagonal al cuadrado va a ser igual a la raíz cuadrada de 192. ¿Y eso es igual a? ¿Será exacta? 8 raíz de 3. 8 raíz de 3. Bueno, como no es exacta, entonces descompongámoslo. 192 tendrá mitad, que es 6, 96, ¿verdad? Mitad, 45, 38, ¿verdad? Mitad, 24. Mitad, 12. Mitad, 6. Mitad, 3. Tercera, 1. Luego lo agarro en parejitas. Es 2 a la 2, esto es 2 a la 2, esto es 2 a la 2 y esto es 3. A los que dicen 2 a la 2 le quito el cuadrado y solo multiplico estos tres números, pero sin el cuadrado. Entonces sería 2 por 2 por 2, 4. Sería 2 por 2, 4, 4 por 2, 8, 8, ¿verdad? Y este es con la raíz cuadrada, entonces 8 raíz de 3. Pulgadas, porque es una longitud. No es área, no es volumen, solo es una longitud, entonces las unidades son pulgadas. De hecho, lo enmarco ya, que es la respuesta final. ¿Algún otro más?
Recuerden que los volúmenes pueden ser combinados, ¿verdad? ¿Alguna pirámide, algún prisma? Hasta ahorita solo cubos hemos trabajado. ¿Algún Profesor, cono? perdón, solo un asunto de concepto. Em, ¿Podría decir nuevamente el concepto de arista? Como es una palabra nueva en este aspecto, em, y solamente veo que anteriormente pues es igual que un lado, pero cuando contamos hace un rato, contamos los puntos, los vértices y contamos también como digamos la zona media de los lados. Entonces, Mire, exactamente como define concepto. lado, perdón. L puede ser arista o puede ser lado. Lado, cuando nos referimos a, a polígonos. Arista, cuando nos referimos a poliedros. O sea, los poliedros son volúmenes. Si hablamos de volúmenes, entonces hablamos de arista. Pero se refiere a lo mismo al final. O sea, esta L que yo tomé en cuenta, si lo quiere ver como este cuadrado, como un polígono llamado cuadrado, entonces se llama lado. Pero esta L, si lo quiere ver como todo este poliedro, se llama arista. Pero arista y lado viene siendo casi lo mismo. Casi lo mismo, solo que una lo usamos cuando nos referimos a polígonos y la otra lo usamos el otro concepto lo usamos cuando nos referimos a poliedro. No sé si le sirve así. Sí, pero en este punto estoy pensando anteriormente cuando también se contó, porque yo cuando contamos yo me equivoqué, yo dije que veía 8 aristas, pero en realidad usted contó 12 aristas y eso incluyó como los puntos medios de cada lado. Entonces, Por eso ejemplo, me confunde. en este cubo, solo en la cara de enfrente hay 4 aristas. Solo en la cara de enfrente. En la cara que está en la parte de atrás hay otras 4 aristas. Noten que la cara es un cuadrado exacto. La cara. Ujú. Entonces, un cuadrado tiene 4 lados. Yo dije que lados y aristas se refiere a lo mismo, dependiendo de la figura que esté viendo usted. Entonces, si yo lo veo como cubo, entonces la cara de enfrente tiene 4 aristas. La cara de atrás tiene otras 4 aristas. Ahí hay 8 en total. 4 y 4 son 8. En la cara de arriba, en la cara superior, hay 8, hay otras 4, pero esta ya la habíamos contado con la cara de atrás y esta ya la habíamos contabilizado con la cara de adelante. Entonces solo hay 2 realmente. Entonces ya teníamos 8 más 2, serían 10. Y en la cara de abajo hay 4, sí, pero ya habíamos contabilizado esta de aquí con la cara frontal y esta de aquí con la cara posterior, o sea, de atrás. Ya la habíamos contabilizado, entonces al final solo tenemos que contabilizar estas otras 2 que no las hemos contado. Ya teníamos Entiendo. 10, 12. Cuando yo digo Ok, frontal, gracias. Ahora sí. cuando yo digo frontal en dibujo técnico, ustedes tienen que ver enfrente. Cuando dice posterior, ustedes tienen que mirar atrás. Cuando digo superior, ustedes tienen que mirar arriba. Y cuando digo inferior, ustedes tienen que Abajo, mirar abajo. Izquierda y derecha, sí, ¿verdad? laterales. Ujú. Ok, entonces serían
la cantidad de rectas en la figura, si hablásemos en planos 2D. Sí, en plano 2D. Gracias. Ok, ahora sí entiendo. El 14, el 14. Una pregunta. Dígame. Una pregunta. En el ejercicio 5 nos dice la arista lateral. Esa es, puedo contar arista lateral como altura. Sí. Sí, ok. ¿14 me dijeron por ahí? No. Sí, el 14. Sí, la 14 estaría buena. Lo del compañero es muy interesante, ¿verdad? La arista lateral son estas, son 8. Hay 8 aristas laterales en un cubo y son alturas. Y en el ejercicio 5 mencionan un pentágono. ¿Cuántas aristas laterales hay? O sea, ¿cuántas alturas podrían ver ustedes ahí? Un pentágono, 5. 5, ¿verdad? En un pentágono. Noten que las aristas vienen de los vértices. Si hay 4 vértices, entonces hay 4 alturas. Si en un pentágono hay 5 vértices, entonces son 5 alturas, 5 aristas laterales. Todo eso es bueno que lo observen, que lo analicen, y está bien que lo analicemos aquí entre todos. 14, ¿verdad? Y 14. 2 esferas de metal de radios diferentes se funden juntas para hacer una esfera mayor. Con este mismo material, calcular el radio de la nueva esfera. Tienen mucha imaginación ustedes. Los Bien. que tienen imaginación son los que hacen en los exámenes, porque son matadores. Bien, en el que yo les hice no creo, no se necesita mucha la imaginación, solo se necesita conocimiento de las figuras, más que todo. Aquí sí se necesita bastante imaginación en este ejemplo que vamos a resolver ahorita. Tenemos esta esfera. A mí me cuesta dibujar esfera. Y tengo esta otra esfera. Pueden que sean del mismo tamaño, yo las voy a dibujar de diferentes tamaños. Tengo esas dos esferas. Una dice que el radio mide, para una esfera el volumen solo se necesita el radio, solo el radio. Entonces un radio mide 2A y el otro, para la otra esfera, el radio mide 3A. Entonces, ¿cuál sería el volumen de la primera esfera? Sería 4/3 de pi por el radio a la 3. Igual para la segunda esfera. El volumen sería 4/3 de pi por r a la 3. Obviamente el radio cambia, ¿verdad? En la primera sería 4/3 de pi y r vale 2a. Como r está elevado a la 3, también 2a lo elevó a la 3. Y en la segunda también sustituyo r ahora por 3a y lo elevó a la 3. Entonces, 4/3 de pi, 2 elevado a la 3 es 8. Y a elevado a la 3 es a elevado a la 3. 8a elevado a la 3. Y aquí me quedaría 4/3 de pi. 3 elevado a la 3. 27. 27. A elevado a la 3. 8 por 3. 24. Y 27 entre 3.
Bueno, entonces aquí me quedaría 8 por 4, perdón, 8 por 4, 32 tercios. Pi a la 3. Y 27 entre 3 da 9. Y 9 por 4 da 36. 36 tercios. Pi, perdón, 36, solo 36. No tercios, porque ya lo dividí. El 27 entre 3 da 9. Y 9 multiplicado, 9 por 3. Y 9 multiplicado por 4 es 36. Pi a la 3. Esos son los volúmenes de la primera esfera y de la segunda esfera. Las unidades no me lo dicen, entonces le pongo unidades cúbicas. Unidades cúbicas. Esos son los volúmenes. Recuerden que tengo que trabajar con valores exactos, entonces no me vayan a dividir 32 entre 3. No me lo vayan a dividir, necesito trabajar con valores exactos. En ingeniería se trabaja con valores exactos. En ingeniería, y ustedes ya están estudiando ingeniería. Bien, ahora esa esfera está hecho de puro material. No sé de qué material está hecho. Bueno, pero está hecho de puro material, ya sea de concreto, ya sea de hierro, ya sea de esa cosa que se desprende, que protegen los televisores cuando vienen en caja. Ya sea de cualquier material que esté hecha esa esfera, tienen el mismo material. ¿Y cuánto material hay? Pues existe este material, esa misma material. Hay 32 pi a la 3 de material en la primera esfera y en la segunda esfera hay 36 pi a la 3 de otro material, del mismo material, perdón. Sumen los dos materiales y ese sería el volumen de la tercera esfera. Por tanto, el volumen de la tercera esfera sería el volumen de la primera esfera más el volumen de la segunda esfera. Es el mismo material. La primera esfera sería 32 sobre 3 pi a la 3 y la segunda esfera es 36 pi a la 3. Sumamos esos dos. Voy a sumar primero los números. Sumen en sus calculadoras 32 tercios más 36. 40 tercios. 140. No voy a creer. 140. Solo quiero verificar. Sería 27 por 4. 7 por 4, 28. Llevo 2. Por 2, 8. 10. 108. Sí. 140 tercios. Está bien. Ahora, esto solo. No, y eso lo voy a sacar de factor, perdón, voy a usar la propiedad distribuida por fuera y solo lo escribo aquí, ¿ve? A la 3. Ese sería el volumen total. Unidades cúbicas. Como dirían otros, factor común. Lo único que saqué de factor común es pi a la 3 y solo sumé 32 tercios más 3, más 36. 32 tercios. Entonces ustedes funden esto, seguramente si lo funden, posiblemente tuvo que haber sido algún material metálico. Solo el Plomo, por metal ejemplo. Plomo, oro. Ajá. Bueno, si fuera oro, yo no lo fundiría, más bien lo partiría más. Bueno, suponiendo que fuese. Ingeniero, Mande. ingeniero, pero creo que el ejercicio nos pide encontrar el radio de la nueva esfera. Ah, sí, perdón. Entonces no es la respuesta total, ¿verdad? Bien, ese es el volumen de la nueva esfera. Ahora el radio, paso 4, sería, aquí voy a poner arriba, nueva esfera. Nueva esfera.
Bien, entonces el volumen de la nueva esfera va a ser igual a pi. Ve, la fórmula del volumen de cualquier esfera es 4/3 de pi r a la 3. Como el volumen de la nueva esfera es 140/3 pi a la 3 y la fórmula es 4/3 pi r a la 3, entonces despejo para el radio. Por ejemplo, con este 3, yo puedo hacer lo siguiente. Hay varias formas de usar este 3. Una es pasar uno de los dos 3 al otro lado, a multiplicar si está dividiendo. Entonces se cancela. Otra es multiplicar todo por 3. Entonces se cancela también. Hay varias formas de eliminar el 3. Igual el pi. Hay varias formas de eliminar el pi. No sé qué técnica usan ustedes para eliminar números. Bien, yo voy a usar la técnica de multiplicar todo por 3. Yo multiplico por 3 el lado izquierdo, multiplico por 3 el lado derecho. Si yo divido entre pi el lado izquierdo, también divido entre pi el lado derecho. Si yo divido entre 4 el lado izquierdo, también tengo que dividir entre 4 el lado derecho. O esa técnica la voy a usar. Entonces, al final me queda que 3 se cancela con 3, pi se cancela con pi, y 140 entre 4 da 35, ¿verdad? 35 a la 3. Lo mismo pasa en el otro lado. 3 se cancela con 3, 4 se cancela con 4, pi se cancela con pi, y al final solo me queda r a la 3. ¿Cómo le quito el 3 a la r? Sacándole la raíz cuadrada. La raíz cúbica, exacto, perdón. Entonces sería la raíz cúbica de ambos lados, ¿verdad? Sería de 35 a la 3. Y el otro lado sería r a la 3. Entonces, solo me queda r. Y aquí me queda la raíz cúbica de 35. No sé cuánto es, entonces así la dejo. La raíz cúbica de 35. Y la raíz cúbica de a la 3, pues solo es a. Ese sería el radio, el nuevo radio. Raíz de 35, raíz cúbica de 35, a. Unidades. Porque solo es una medida. Hay varias formas de despejar, ¿verdad? Yo uso esta técnica porque es la que yo enseño cuando daba álgebra antes, ahora ya no me la quieren dar. Es la técnica que más enseño. En física, cuando ustedes lleven física, van a despejar un montón de letras que no van a saber por dónde empezar, ¿verdad? Y aquí solo estamos despejando números. Y yo les pregunté cómo despejan ustedes números. Profesor, perdón, ¿qué es el símbolo? Bueno, no sé qué es. Lo que está a la izquierda, raíz cúbica de 35a, y este símbolo en rojo es siempre... Una U. Una U. Es que como no hay unidades, yo le pongo unidades. Ah, ok. Gracias. No hay Hay otra unidades. forma. ¿Mande? O sea, el resultado siempre va a darnos aunque utilice otra forma de sacar el radio. Sí. Ok, gracias.
Esa sería la respuesta, el 14 entonces. Sí, el radio es raíz cúbica de 35A. Antes el radio era 2A, antes el radio era 3A, y no es que la suma de esos dos radios va a ser 5A, no. La unión de la nueva esfera es el radio raíz cúbica de 35A. El radio, sí, correcto. El 11 4 ahora. pasos. ¿Dónde? Aguas, el 11 ahora. No entiendo. El 11, el 11. Ah, el 11. Hallar el área total del cilindro. El radio mide 6 y la generatriz 10. Bien, está bueno. Está bueno. Entonces, número 5 sería un cilindro. Lo voy a dibujar en un color claro. Un cilindro yo lo dibujo así, ¿ves? Dibujo una circunferencia y dibujo otra circunferencia más abajo. Así le dibujo que prácticamente tengan las mismas medidas para solo unir los extremos. Bueno, normalmente así lo dibujo, pero la circunferencia de abajo ya me acordé que tiene que ser invisible por un lado, entonces hago líneas pausadas. Y ahora sí. Bueno, definitivamente. Debo de volver a dibujo técnico. Y eso que estudié en un colegio técnico. Bueno, más o menos ese es un cilindro. Y la generatriz es porque hay un cono adentro, ¿verdad? Entonces voy a dibujar un cono que se una con el centro de la primera base, ¿verdad? De la base de acá arriba. Bien, entonces aquí hay una generatriz y el cilindro tiene una altura. Y los dos tienen un radio, tanto el cono como el cilindro. Si me dan la generatriz, puedo encontrar la altura con un triángulo rectángulo. La altura sería un segmento que une el radio, el centro de la base de abajo con el centro de la base de arriba. Esa sería la altura también. Sería la misma altura. Entonces, formo un triángulo rectángulo aquí. ¿Cómo sería? Los datos serían: la generatriz mide 10 centímetros y el radio mide 6 centímetros. Entonces, así puedo encontrar la altura con ese triángulo rectángulo. Entonces, número 1 sería altura al cuadrado. Va a ser igual a el cateto. La altura es un cateto. Entonces, por Pitágoras, dice que la hipotenusa al cuadrado, que es la generatriz, va a ser igual a uno de los catetos al cuadrado, que es el radio, más el otro cateto al cuadrado, que es la altura. Ya tengo la hipotenusa, que mide 10,
al cuadrado. Ya tengo el radio que mide 6 al cuadrado, entonces ya puedo encontrar la altura, que está elevado al cuadrado. 10 al cuadrado es 100. 6 al cuadrado es 36. Y la altura que todavía no sé. El 36 pasa a restar al 100 y me queda 100 menos 36. 64. Esa sería la altura. La raíz cuadrada de 64 es 8. Entonces la altura mide 8. ¿8 qué? Centímetros. Porque es longitud, ¿verdad? Ese es el paso 1. Y el paso 2 es miren, el área del cono. Perdón. Hallar el volumen. El 11. Mezclé los datos, ¿verdad? Ah, no, 16. 16, sí. Hallar el área y el volumen del cilindro. Entonces, el área, la fórmula para encontrar área, sería la suma, el área lateral, que son 2 veces el área del círculo, de la circunferencia, el área lateral. Como son 2 circunferencias, ¿verdad? El área de una circunferencia va a ser pi por r al cuadrado. Como son 2 circunferencias, entonces son 2 pi por r al cuadrado. R es 6, entonces sería 2 por pi, 6 al cuadrado. Y 6 al cuadrado es 36 por 2, 72 pi. Centímetros cuadrados. Las unidades de área son centímetros cuadrados. Entonces ya tengo el área lateral. Y las áreas de la base sería número 3. El área total va a ser igual al área perdón, el área lateral, el área de la base, lo que acabo de encontrar. El área de la base, pongámosle AB. AB. Área de la base. Ahora voy a encontrar el área lateral. El área lateral es el área de un rectángulo. El área lateral es el área de un rectángulo, que sería base por altura. La base yo les había dicho que medía la circunferencia, lo que mide la circunferencia. Y la altura, pues lo que acabamos de encontrar, ¿verdad? Que es 8. Entonces, la circunferencia mide 2 pi r y la altura, pues lo que acabamos de encontrar. La circunferencia r mide 6 y la altura mide 8. Entonces, 6 por 8, 48 y 48 por 2, 96. 96 pi. Como es área, centímetros cuadrados. Ese sería el área lateral. Y el área total, número 4, sería área total, va a ser igual al área de la base más el área lateral. Entonces el área de la base es 72 pi y el área lateral es 96 pi. Entonces 72 más 96, 8, 14, 15, 16, 168. Pi, como es área, entonces las unidades son centímetros cuadrados. Bueno, eso es lo que me pedían, entonces este sí la enmarco. Y número 5, paso número 5 sería encontrar el volumen. El volumen de un cilindro es área de la base, vale que ya la encontré, por la altura. Si fuera al cono, tengo que dividirlo entre 3, ¿verdad? Correcto. Recordar eso siempre. Entonces el área de la base era 72 pi y la altura es 8. Entonces 8 por 72
es 8 por 2, 16. Llevo una. 8 por 7. 56. Ingeniero, un detalle, una pregunta. Ajá. En el área de la base sacó 2 veces el pi r cuadrado. Significa que sacó el área de arriba, del círculo de arriba y el círculo de abajo, ¿verdad? Y el volumen razón. solo es el área de abajo, por decirlo así. Sí, entonces, sí tiene razón. Bien, entonces solo lo voy a dividir entre 2, ¿verdad? No me la voy a complicar. Gracias por el dato. Gracias por la observación, perdón. Entonces sería 72 pi entre 2. Como hay 2 bases, en el paso 2 encontré las 2 bases. Pero en el paso 5 tengo que solo usar una base. Entonces lo tengo que dividir entre 2, ¿verdad? Y la altura es 8. Entonces al final divido 72 entre 2 y lo multiplico por 8. 8 entre 2 es 4. 4 por 2, 8. 7 por 4, 28. 288 pi. Ese sería el volumen. Como el volumen, las unidades son centímetros cúbicos. Y como es lo que me pedían, entonces lo voy a enmarcar. Lo que me piden lo enmarco, lo que no me piden, solo lo subrayo. Es muy importante que entiendan que un cono cabe dentro de un cilindro. Es muy importante eso, si no, no van a poder resolver muchos ejercicios, ¿verdad? Tienen que usar bastante la imaginación. Un cono siempre cabe dentro de un cilindro, una pirámide siempre cabe dentro de una prisma. Bien, todo este documento se lo voy a pasar al grupo de Telegram, por si no lo copiaron bien. Lo importante, bueno, lo complicado va a ser que lo entiendan, ¿verdad? Estos garabatos. Así entiende. Realmente esta no es mi letra es mejor, solo que escribir en tableta no es tan fácil. Más con un lápiz punta de goma. Listo, entonces, suerte, éxito. Mañana vamos a practicar más. Cheque. Descansen hoy. Listo. Bueno. Gracias, ingeniero. Tenga buenas noches, licenciado.